Desde ya debo manifestar que este gobierno ha incumplido su promesa y su misión de convocar a elecciones hasta antes del 22 de enero. Recordemos que esa fue la promesa cuando Yanine Áñez estaba ingresando como presidenta transitoria de Bolivia tras el fraude perpetrado por Evo Morales el pasado 20 de octubre. Pues no había razón alguna para prolongar la fecha de elecciones, toda vez que estas elecciones próximas solamente será una competencia entre las siglas viejas, los partidos con personería jurídica en vigencia. Se alarga tanto las elecciones, sin embargo, no se da posibilidad a la conformación de nuevos partidos políticos, nada de aquello. Hablan de boca para afuera de juventud aquí, juventud allá, pero sin embargo, solo los viejos partidos van a poder participar de las elecciones, como MNS, Unidad Nacional, Demócratas, PDC, todos aquellos que ya conocemos y que tienen un nefasto pasado. Si un ciudadano, cualquiera sea este, quisiera postularse de manera independiente a la presidencia, a senador o diputado, simplemente no puede si es que no se junta o amasa con uno de estos partidos políticos viejos. La otra posibilidad es de que vaya de tirasaco de los viejos políticos que están apareciendo o que están retornando al país como hienas hambrientas de poder y dinero. Por todo lo que se está viendo, es evidente que Yanine Áñez y su cúpula de politiqueros que controlan el gobierno transitorio, me refiero a los demócratas, los Camacho, Pumari, Tuto Quiroga, Unidad Nacional, toda esta tropa de políticos que no tienen sustanciales diferencias con los masistas, han decidido postergar las elecciones y prorrogarse paralelamente en el mandato, no para que haya más democracia, más participación o conformación de nuevos partidos. Como les dije, no hay esa posibilidad. En realidad postergan las elecciones para jugar a sus cálculos politiqueros. Hay rumores de que la misma Yanine Áñez está pensando postularse como candidata en las próximas elecciones y, como verán, esos son los cálculos que están en juego, el interés de los politiqueros antes que los intereses del país, de que a estas alturas ya tenía que estarse posesionando un nuevo gobierno a quien exigirle que tiene que resolver pues los problemas postergados que existe para los bolivianos por décadas. Además, amigos, cosa de preguntarnos ¿qué pasaba si las elecciones se viabilizaban hasta el 22 de enero, tal cual fue el objetivo del gobierno transitorio cuando asumió el poder? Seguramente lo más probable que las elecciones la ganaba el partido de Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana. No es que esté apoyando o defendiendo este partido, porque es más, lo digo de frente, Carlos Mesa ha sido cómplice de Gonzalo Sánchez de Lozada, este criminal que mató muchos alteños en las jornadas de octubre del 2003. Además, pienso que Carlos Mesa ha venido cogobernando con Evo Morales todo este tiempo. Pero sin embargo, al margen de esto, el partido de Carlos Mesa era el que ya estaba estructurado, tenía una estructura partidaria, un frente en carrera electoral, mientras que los otros políticos como Camacho o el aparecido Pumari estaban en sus peleas de tráfico de pegas, coimas, cobros por candidaturas, peleándose entre ellos, serruchándose. Lo propio Tuto Quiroga, los demócratas en la lona sin saber qué hacer, Unidad Nacional lo mismo. Entonces, toda esta juntucha de políticos que están actuando en función a sus intereses politiqueros, de ambiciones de trepar al poder, postergan las elecciones para de paso serruchearle la estructura a Carlos Mesa, que ya tenía todo armado para ganar las elecciones. Como verán, en realidad estos cálculos mezquinos politiqueros son los que han provocado la postergación de las elecciones, no para que tengamos elecciones más democráticas.
Ahora también es importante denunciar que esta postergación de las elecciones y la prórroga en el poder se da en acuerdo político, un amague, un pacto, gobierno transitorio y masistas corruptos. Resulta que el pueblo boliviano lucha para que los masistas se vayan del poder porque nadie los tolera más por corruptos y abusivos, pero con este pacto, ¿qué pasa? Los masistas con sus 2/3 se quedan en el poder. ¿Todo por qué? Para los cálculos politiqueros de Yanine Áñez y su grupo. Porque están en sus cálculos de repente de postularse. Si ustedes han escuchado en el mensaje, ya en las últimas declaraciones, Yanine Áñez ya no descarta la posibilidad de lanzar su candidatura y así, a lo de Evo Morales, utilizar los poderes del Estado para sus intereses políticos. Este pacto, gobierno transitorio y masistas corruptos, también incorpora otros aspectos. ¿Qué concesiones le está haciendo el gobierno transitorio a cambio de prorrogarse en el poder? Pues la sigla del MAS se mantiene pese a que las normas y las leyes establecen que partido político que hace fraude pierde su personería jurídica y ya no tiene derecho de participar en elecciones. Le dan el perdonazo a los masistas. Segundo, ni siquiera mínimamente se les va a cobrar a los candidatos masistas el grave daño económico del fraude perpetrado el pasado 20 de octubre. ¿Quién va a pagar los 217 millones de bolivianos que los masistas por hacer su fraude prácticamente han echado al basurero? Tanta plata. ¿Quién va a pagar? ¿De qué bolsillo va a salir? Pues del pueblo boliviano, señores. Lo mínimo que se debería hacer es que los masistas, que los ex candidatos paguen toda esa plata, los 217 millones de bolivianos, monto que debería ser repartido entre todos los candidatos, empezando de Evo Morales y los que fueron candidatos a diputados y senadores. Pero resulta que el gobierno transitorio, a cambio del favorcito que les han hecho los masistas de aprobar la prórroga, les perdona aquella situación. Claro, los 217 millones no va a salir del bolsillo de Yanine Áñez, de los demócratas, no señores, va a salir en última instancia del pueblo. Es Bolivia quien pierde esos recursos por el fraude que quisieron perpetrar los masistas corruptos en su afán de perpetuarse en el poder. Los masistas deberían devolver toda esa plata si quieren ser habilitados en las próximas elecciones. Eso sería mínimamente lo lógico. Pero no ocurrirá aquello. El MAS podrá participar felices en las elecciones como unas santas palomas que no hicieron absolutamente nada. Todo gracias a los acuerdos que ya tienen con el gobierno transitorio, además de haber pactado prorrogarse en el mandato, con sus 2/3 en el Parlamento, en el Legislativo, esos diputados y senadores mancagastos, levantamanos, que nada bueno hicieron para el país. Todo por los cálculos políticos de Yanine Áñez, que entró al gobierno diciendo que ella únicamente tenía la misión de convocar a elecciones, incluso rechazaba toda posibilidad de ser candidata, pero aquella prédica al día de hoy ha cambiado, porque Yanine Áñez y su entorno de politiqueros están barajando su candidatura y con mucha plata y además utilizando, reitero, al estilo Evo Morales, el poder del Estado para la campaña política. Lamentable, señores, seguimos en lo mismo. En la práctica, masistas, mafiosos, corruptos no son diferentes a toda esta tropa de politiqueros oportunistas que ahora ven como unas hienas hambrientas la posibilidad de asaltar el poder. Como verán, señores, Yanine Áñez y el gobierno transitorio han incumplido en la práctica su promesa de hacer elecciones lo más antes posible, que era
la fecha tope el 22 de enero. El gobierno transitorio no cumplió. Para terminar, amigos, voy a cesar diciendo, si bien hemos tumbado a una tiranía corrupta a la cabeza de Evo Morales, aunque aún conservan espacios de poder como el Congreso y otras reparticiones del Estado gracias a este pacto con Áñez, si bien hemos expulsado a Evo, pero no hemos cambiado aún este sistema corrupto de los politiqueros que utilizan el poder del Estado para saciar sus intereses personales y partidarios, sacarle la máxima ventaja posible mientras están en el poder. Vienen las elecciones, una competencia entre los viejos partidos, más de lo mismo. Yo pido a los bolivianos de que no despertemos falsas ilusiones. Voten por quien sea finalmente, en función a sus esperanzas propias que puedan tener, pero lo más importante para mí es seguir empoderando la lucha del pueblo boliviano. Cualquier gobierno que asuma el poder tiene que ser consciente de que al frente va a tener un pueblo que no se va a callar frente a los abusos o frente a políticas que vayan en contra del propio pueblo. Eso para mí es lo más importante. Nuestra capacidad debe seguir intacta, nuestra capacidad organizativa de lucha por mejores condiciones de vida. Particularmente yo no auguro grandes esperanzas independientemente de quienes vayan a ganar. Van a ser más de lo mismo, más allá de por quién votemos. En este tiempo ya hemos visto qué es el masismo mafioso corrupto, como también ya hemos visto de qué calaña son los oportunistas que están apareciendo como alternativa, buscando aprovecharse de la lucha del pueblo boliviano. Todos son campeones de la lucha, pero en algún momento los habremos visto siquiera poniendo en algún punto de bloqueo una pitita, o estos 14 años en una marcha siquiera contra las políticas de Evo Morales. Nunca, señores. Por lo tanto, son más de lo mismo, y lo que sí hay que estar prestos a seguir luchando. Esperemos que de una vez haya el nuevo gobierno para exigirle que resuelva los problemas postergados por diferentes gobiernos décadas.